porque hoy, así como mencionamos, tenemos un invitado de primer nivel desde Ecuador. Su nombre es Joe Armas. Capaz que en el fútbol argentino no haya sonado, es que es demasiado joven, tiene 28 años y ya logró ascender a su equipo a la primera de Ecuador, eliminando en la Copa de su país a Liga de Quito y teniendo encima una tremenda historia que ahora nos va a contar. ¿Cómo estás, Joe? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir este momento con ustedes. No, bueno, gracias a vos acá por tu tiempo y bueno, felicidades por lograr ese ascenso. Te veíamos acá en el fútbol argentino en algunos portales que iban contando un resumen de tu historia. Y a mí me sorprendió la edad, pero también todo el camino que hay detrás, porque capaz que sí, empiezan a decir, DT campeón, viste que tiene todos los focos, pero atrás de eso hay una enorme preparación. 17 años, te fuiste a Europa, estuviste aprendiendo, sumando conocimientos, estando en clubes importantes. ¿Cómo fuiste creando todo ese conocimiento para lograr este presente, Joe? Ahora que ya soy un poco más grande, me doy cuenta que mi gran privilegio fue descubrir que mi pasión, era ser entrenador. Es por eso que cuando tenía un poco más de 17 años empecé a estudiar para ser entrenador. Cuando me había graduado del colegio en la escuela en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ahí empecé para ser entrenador. Y mientras estaba estudiando para ser entrenador, tenía una visión de poder estudiar en mínimo 3 países diferentes. Y pude estudiar en México, en mi país Ecuador, en España y también en Holanda. Y a través de todos estos conocimientos, a través de todas las pasantías en clubes muy importantes, donde tuve que hacer para poder graduarme del último masterado como manager en fútbol, empecé a crear mi propia visión de juego, mi propia filosofía de juego y también la manera como quería que mis equipos entrenen para que podamos dar vida a esa filosofía de juego. Y ha sido una experiencia, un aprendizaje muy grande y ahora he tenido la suerte de poder ponerlo en práctica en el Imbabura Sporting Club. Joe, te escucho y la verdad sos muy humilde, pero estuviste en el Ajax, estuviste en el Real Madrid haciendo esas pasantías ahí que contás. Me llamó la atención un poquito también ese pedacito, lo resumiste muy bien, pero 17 años y estar también, viste que muchos terminan en la escuela, el colegio y están en la deriva de decir a qué me dedico, qué quiero hacer como profesional, y vos ya tenías todo bien en claro y con esa pasión que te llevó ahí a cumplir todas esas metas que te fuiste poniendo. Pero contame un poquitito más de la historia del comienzo. ¿Jugaste alguna vez a la pelota en algún club ahí de Ecuador? ¿Ya dirigiste alguna infantil, algún club de amigos o algo que te generó esa chispa de, che, yo quiero dirigir? Porque capaz que muchos dicen quiero jugar, no. ¿Qué te llevó a vos a querer ser director técnico? ¿Cómo fue esa historia con el fútbol? Sí, yo cuando tenía 10, 11, 12 años jugué en el Deportivo Quito y en la Quito, pero recuerdo que a nosotros los días lunes y los días martes yo jugaba de defensa central o también de mediocentro a esa edad, y recuerdo que los días lunes, los días martes nos hacían, no tocábamos el balón, nos hacían solamente correr, eran trabajos muy atléticos, sin balón, y yo veía que los porteros no corrían y que los porteros solamente entrenaban con el entrenador de porteros, ellos no corrían alrededor del campo como nosotros, y ahí fue cuando le dije al entrenador que me dolía la barriga y que si me podría permitir entrenar de portero, y desde ahí de ser jugador a ser portero. En ese momento no sabía, no era consciente de que esa pequeña experiencia que tuve cuando tenía 11, 12 años me marcó mucho, porque ahora que soy entrenador, uno de los fundamentos más importantes que tenemos en nuestro método de trabajo, en nuestro método de entrenamiento, es que ninguna tarea se hace sin balón. Desde el primer día de entrenamiento desde el primer día de entrenamiento de la temporada hasta el último día de entrenamiento de la temporada, entrenamos siempre con balón. Esta experiencia que tuve en mi pasado, pero ahora como entrenador, me ha marcado mucho y ha sido muy importante para el método de entrenamiento que aplicamos con el equipo. Y cuando converso con mi familia, con mis seres queridos, yo siempre les digo que posiblemente la etapa que menos he disfrutado hasta ahora de mi vida ha sido la escuela y el colegio,
no me gustaba la escuela, no me gustaba el colegio, incluso desde, no sé cómo sea en Argentina, pero aquí en Ecuador el colegio es desde primer curso hasta sexto curso que se gradúa. Yo desde segundo estudié, tenía bajas calificaciones en el colegio normal, en la escuela normal, y no me gustaba, tal vez pensaba que no era muy inteligente, pero después con el tiempo me di cuenta que no fue así, porque cuando decido estudiar para ser entrenador, mi mentalidad cambió totalmente, mi vida cambió totalmente, porque era el primero en llegar a clases, me gustaba sentarme adelante, me gustaba cuando teníamos los exámenes orales de poder explicar los entrenamientos que habíamos preparado en casa, y fue algo completamente diferente, y ahí me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo es... y la verdad que todos los años que estudié, que fui a los diferentes países, para mí fue una felicidad muy grande, porque no sentía que estaba estudiando, sino sentía que estaba aprendiendo mucho. Claro, no, eso que dijiste ahí también es una crítica personal que yo también tengo con el tema del sistema educativo, a veces que no se motiva realmente los talentos. Yo te escucho que me decía, capaz que pensaba que no era tan inteligente, y para ser técnico necesitas tener una cabeza, una estrategia constante, y me imagino que cómo debe haber cambiado también tu chip en la valoración ahí personal. Te hago acá la última de mi parte en esta introducción que te quería hacer para que te conozcamos un poco más. ¿Cómo financiaste todos estos estudios? Porque me imagino que debe haber sido costoso pagar también el hecho de los viajes a Europa. ¿Cómo fue esa realidad económica también? ¿Tuviste algún trabajo extra? Porque ese también es el otro lado del sacrificio que capaz que la gente no ve. ¿Cómo fue eso, Joe? Sí, yo cuando tenía aproximadamente 15, 16 años, mis padres se separaron y yo me quedé viviendo con mi madre, pero mi padre siempre ha sido mi apoyo moral, el más grande que he tenido, y cuando decidí viajar a estudiar a otros países, mi padre siempre me apoyó, pero él me decía diariamente hasta donde él podía. Entonces tuve la suerte también de que mi tía, una hermana de mi madre, ella no tiene hijos, y nosotros con mi hermano somos como hijos para mi tía, y ella cuando supo que yo quería estudiar en otro país, ella fue la que me ayudó más para que pueda tener dinero para mi comida, para mis estudios. Y mi padre también, recuerdo que cuando estaba en España solamente podía enviarme $100 mensuales, que después tenía que cambiarlos a euros, entonces era muy poco. Mi tía, ella fue la que me pagaba los estudios, y mi padre intentaba darme para mis gastos personales, para mis gastos básicos, y llegó ese momento donde no me alcanzaba 70 euros al mes, y ahí fue cuando el esposo de una tía mía que vive en Madrid, él lleva trabajando muchos años en la obra en España, y fue cuando me ayudó a cuando yo salía en los meses de vacaciones, que allá eran en invierno, en verano, me ayudó a que pueda trabajar con él. Allá en España se llama escuadrilla, cuando es un grupo de trabajadores de albañil. Ayudó a trabajar con ellos, me pagaban 50 euros diarios. Al finalizar la jornada laboral me pagaban 50 euros diarios, y la verdad que fue una ayuda muy grande, porque en ese momento sí lo necesitaba. Claro, no, me imagino, Joe, la verdad tenés una muy linda historia, y gracias acá por compartirla, porque capaz que vos no te das cuenta, pero todo lo que estás contando es un empujón motivacional, anímico para muchas personas que nos pueden estar escuchando, y más viendo todo este camino, que recién tiene 28 años, así que acá encantado de tenerte. Bueno, esto fue una introducción, ahora vamos con algunas preguntas. Acá en la pantalla vas a ver algunos hinchas de distintos equipos del fútbol argentino. Arranquemos con Lolito, que es hincha ahí de Estudiantes de La Plata, Joe. ¿Cómo va, Sí. Joe? ¿Todo bien? Estaba escuchando ahí atento tu historia, la verdad que es apasionante, y también muy lindo por ahí para algunos que siempre soñamos ser parte del fútbol, y tal vez, bueno, no teníamos esas posibilidades, o no la vimos tan clara como vos, de decir, bueno, puedo ir a estudiar y ser técnico. Yo te quería consultar, ¿cómo fue la sensación de entrar los primeros días, los primeros torneos? ¿Cómo fue todo eso? Porque calculo que para vos, que lo venís soñando hace un montón, ¿cómo transcurrió ese primer torneo, viendo cómo que se iban dando las cosas, que iba funcionando bien, que ponías en práctica y salía? ¿Cómo fue todo ese proceso para vos? Sí, yo llevo en el Imbabura 2 años y medio. Cuando el Imbabura me contrata a mí, el Imbabura estaba en la tercera división del fútbol ecuatoriano, y desde ahí hemos logrado 2 ascensos de tercera división a segunda división, y de segunda división ahora recientemente a primera división. Pero
Para mí ha sido una experiencia muy bonita, donde lo he disfrutado mucho, sobre todo porque no he tenido preocupaciones. Yo desde que acabé de empezar, cómo quería que el equipo juegue, cómo quería que el equipo entrene, cómo quería que el equipo se comporte. Entonces para mí no fue tan complicado la relación con los jugadores, a pesar de que había varios jugadores que eran mayores que mí, pero siempre pienso que el trato con respeto va a ser muy importante para que podamos tener una buena convivencia. Pero los jugadores son muy inteligentes, y los jugadores, cuando se dan cuenta que un entrenador tiene claro en su cabeza cuál es la visión del equipo, cuál es la visión de cómo quiere que el equipo se comporte en el campo de juego, el jugador se convence de lo que el entrenador hace. Yo me acuerdo que Marcelo Bielsa dice: de convencer a los jugadores es a través de transmitir lo que uno crea. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque si uno no cree lo que transmite, si uno no está seguro de la visión que tiene, es imposible transmitir, o si no, solamente queda el otro camino, que es intentar imponer. Pero creo que esa no es la mejor manera de convivir, no con jugadores, sino con seres humanos. Y eso es lo que hemos intentado aquí en el Imbabura, convencerles de la filosofía de juego que tenemos, que los jugadores entiendan el porqué de cada cosa a través de argumentos, a través de razones. Y yo pienso que ha sido una clave muy importante para nuestra conducta. Hemos logrado en 2 años y medio 2 ascensos. No, muy bueno, la verdad. Y te quería consultar, ya que estabas hablando un poco de los jugadores, ¿cómo se siente potenciar un jugador como Kevin Rodríguez, que ahora está en Bélgica? ¿Qué se siente de decirle, lo ayudé al jugador, le enseñé esto, le enseñé lo otro, y ver que ahora el tipo triunfa en Europa? O sea, que como personalmente quiero saber qué sentís vos, más allá de sacándote un poco, si querés, la humildad de lado, que se nota que sos un tipo muy humilde. ¿Cuáles son esas sensaciones? Porque calculo que debe ser algo indescriptible para vos, de ver cómo en tan poco tiempo ya pudiste colocar un jugador en el fútbol europeo que de primer nivel, o sea. Sí, estoy muy feliz. Estamos muy, muy felices, porque es un trabajo también, gran responsabilidad tiene mi equipo de trabajo. Y estamos felices con Kevin por el logro que ha tenido, pero también estamos felices porque hemos también ya tenido jugadores del Imbabura convocados a selecciones del Ecuador juveniles, al primer equipo también, y eso nos hace muy felices, el que estemos llamando también la atención para la selección, que jugadores nuestros puedan ir a convocatorias de la selección. Para nosotros es un logro muy importante. Y específicamente a la pregunta, recuerdo cuando le vi a Kevin jugar versus el Liverpool en Anfield. Recién jugaron por la Europa League, le vi que entró al cambio, y solamente lo que se me pasó por la cabeza fue, hace unos meses él estaba al lado mío de Joe Armas, y ahora fue algo que no lo asimilaba en ese momento, pero decía qué tan lejos ha llegado, y también qué tan lejos puede llegar, porque Kevin tiene un talento impresionante. Cuando yo lo conocí a Kevin estaba con el Imbabura en tercera división, y Kevin, a pesar de que el equipo estaba en tercera división, Kevin era suplente, muchas veces no iba convocado, pero no porque no tenía talento. Desde que lo conocí a Kevin tenía un gran talento, tenía un gran potencial, pero tenía que cambiar algunos hábitos mentales, algunos hábitos de cómo comportarse dentro y fuera del campo. Mucho con Kevin, en eso trabajamos mucho, y en lo deportivo específicamente, yo tenía muy claro el potencial que Kevin poseía, porque cuando estuve en el Ajax me di cuenta qué tipo de jugadores analizaban para poder ir a Europa, y había 2 características muy importantes que analizaban para un delantero. El primero, que tenga una estatura alta, que sea alto, y el segundo, que a pesar de ser alto, tenga calidad con el balón en el pie. Si vemos ahora, el Barcelona lo tiene a Lewandowski, que es un delantero que es muy pie. Manchester City lo tiene a Haaland, ahora el Bayern lo tiene a Harry Kane. Entonces yo sabía que esas características es la que se buscaba en el fútbol europeo para delantero, y en eso trabajamos con Kevin. Trabajamos mucho la inteligencia de juego, cómo posicionarse en el campo, que no solamente juegue como un delantero posicional, sino que juegue también en otros espacios del campo. Y ahora ha habido varios periodistas aquí en Ecuador que me dicen: ¿en qué posición juega Kevin? Porque no le encontramos una posición, y en realidad Kevin no juega una
posición, los espacios. Kevin juega a una inteligencia de juego de identificar dónde están las debilidades del oponente, y pienso que esta inteligencia de juego que Kevin desarrolló y también el cambiar algunos hábitos mentales para que sea un jugador más profesional lo ha llevado ahora a que pueda jugar en Bélgica. Después preguntarte qué es lo más difícil para vos siendo un entrenador joven y también viniendo fuera del sistema, porque la realidad es esa, vos venís fuera del sistema, no es que fuiste jugador o que viniste de la mano de alguna otra persona. ¿Qué sentís que es lo más difícil, si es que hay prejuicios o de la afuera, qué es lo que más te complicó a vos? Para mí lo más difícil creo que ya pasé, y fue cuando acabé mis estudios en España y tuve que regresar a Ecuador a buscar una oportunidad, y al no haber sido jugador profesional nadie me conocía, pero yo sabía que no había aprendido y solamente necesitaba una oportunidad, y ahí fue un proceso muy largo de varios meses donde tuve que tocar muchas puertas, donde tuve que enviar muchísimos currículums, incluso tuve que viajé un mes a Guatemala para buscar una oportunidad allá cuando ningún club aquí en Ecuador me llamaba. Entonces para mí ese ha sido el proceso más difícil que he vivido, porque necesitaba que alguien me dé la oportunidad, necesitaba que alguien por lo menos confíe en mí. Yo sabía que era muy difícil porque en esa época, cuando recién tenía años y no había sido jugador profesional, entonces no tenía muchas cosas favorables a mi lado, pero ese momento fue el más difícil. Pero creo que también el intentarlo, el siempre buscar opciones para que me puedan dar una oportunidad, pienso que ha sido el gran logro para poder estar en el Imbabura y haber conseguido los éxitos que hasta ahora hemos logrado. Bien, y después vos contabas todo el recorrido que fuiste teniendo, ¿no?, en los países que estudiaste, que me imagino que es muy distinta, no solo la forma de estudio, sino también los estilos de juego que tiene cada país, porque siempre algo que se ve, sobre todo en los cursos de dirección técnica, análisis táctico y todo, es cómo aplicar, porque obviamente uno va al Ajax o va a equipos europeos y te van a decir, bueno, ponemos 30 pelotas y jugamos con 800 conos, y vos decís, pero pará, yo esto en Ecuador no voy a poder tener estos recursos. ¿Cómo hiciste para bajar justamente ese conocimiento y todos esos recursos a recursos como los que tenemos acá en América? Porque Ecuador no es distinto tampoco de Argentina en ese aspecto. América tiene recursos mucho más limitados de lo que es Europa, eso es sabido y es una realidad. Pero ¿cómo hacés vos para adaptar todo ese conocimiento, que debe ser súper amplio, a un fútbol como el de Ecuador? Sí, tuve muchas experiencias en todos los años que estuve en Europa, pero hubo algunas experiencias que se quedaron siempre en mi mente. Una de ellas fue que para mí el club que más me marcó fue el Ajax, porque está relacionado con mi visión de juego y porque tiene muchas cosas basadas en Johan Cruyff. Para mí Johan Cruyff es el ídolo más grande que puedo tener como entrenador. Fue un gran jugador, pero yo, al ser entrenador, lo valoro como el gran entrenador que ha sido, por cómo creó el Dream Team en el Barcelona. Entonces, por filosofía de juego, aprendí mucho en el Ajax, fue el club que más me marcó. Y recuerdo que un día fui al entrenamiento y estaban preparando el entrenamiento y sacaron como 100 balones en el campo. Y a mí me sorprendió, porque yo decía, yo nunca había visto tantos balones en un campo, en un solo entrenamiento. Eso es algo que en América, en Sudamérica no hay. Y allá tenían tantos balones, y yo decía después por qué, y hablaba con los entrenadores y me decían que el entrenamiento no debía tener tiempos muertos. Es decir, balón que salía, balón que entraba, balón que se iba, balón que entraba. Por eso tenían tantos balones. Y estas pequeñas experiencias fueron algo que me marcó. También en Europa es muy normal que los equipos de trabajo sean grandes, que haya muchas personas trabajando para los jugadores del primer equipo, y estas pequeñas experiencias fueron las que me han marcado. Y ahora en el Imbabura, así con nuestras limitaciones, sobre todo nuestras limitaciones económicas, yo siempre tuve esa visión y me gustó cuando aprendí de que un equipo de trabajo debe ser amplio. No alcanza solamente con ser un entrenador, un asistente, un entrenador de porteros y un preparador físico. No alcanza si en realidad queríamos darles un entrenamiento de calidad, intentar que los entrenamientos sean parecidos a la calidad que hay en Europa. Y entonces ahí fue cuando empecé un trabajo para traer a mi equipo de trabajo, y ahora somos 15 profesionales en el equipo de trabajo, solamente para el primer equipo.
somos 15 profesionales, llenamos el campo de balones también, obviamente algunos no son tan originales, pero igual los llenamos, aunque sean redondos. ¿Cómo se reparte el equipo? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se reparte el equipo técnico? De esos 15, ¿cómo es el equipo? Soy el entrenador, tengo 3 asistentes, un psicólogo deportivo, una persona que se encarga en el entrenamiento atlético, tenemos un ayudante de campo que nos ayuda en el control de las tareas, tenemos de ahí ya tenemos las 2 personas de apoyo, tenemos al fisio, al doctor, tenemos al entrenador de porteros, que después también tenemos un asistente de entrenador de porteros, tenemos una persona que graba los entrenamientos. Entonces son varias personas, pero no es que tenemos mucho dinero para pagar a todas las personas, sino que yo soy, además de ser el entrenador del Imbabura, también soy el manager del Imbabura, es decir, no solamente me dedico a entrenar el primer equipo, sino también controlo el presupuesto del primer equipo, sueldos de entrenadores, sueldos de trabajadores, sueldo de jugadores. Entonces, yo empezando desde mi persona, yo hablé con los dueños, hablé con mi equipo de trabajo y yo les dije, si queremos tener entrenamientos de calidad, necesitamos tener más profesionales en el campo. Por lo tanto, no tenemos más dinero. ¿Cómo podemos traer a más profesionales? Vamos a reducirnos un poco el sueldo nosotros y lo que juntemos vamos a pagarles a más profesionales que vengan a trabajar con nosotros. Entonces, de esa manera hemos intentado traer los profesionales que en realidad necesitaba para que podamos tener entrenamientos de calidad. Porque ir a donde los jefes y decirles que necesitamos un presupuesto más grande para traer más gente iba a ser imposible. Otra solución era quedarme con los brazos cruzados y decir, entonces trabajemos con lo que hay, pero eso no nos iba a alcanzar y mucho menos en mi mentalidad eso no funcionaba así. Entonces la solución que encontré fue todo reducirnos un poco el sueldo, pero para que podamos traer más personas, para que podamos dar entrenamientos de calidad, y eso es lo que hemos intentado hacer. Joe, te quiero felicitar primero por cómo te estás expresando, pero sobre todo por tu laburo. Nos tenés acá realmente muy atrapados con tu prédica y quiero hacer énfasis en eso en línea con lo que te preguntaba mi compañero Daro, porque desde afuera la verdad que resulta magnético lo que vas transmitiendo, pero sí es cierto que tal vez en viejas generaciones, por ahí jugadores de 30 años, 32, 33, que venga alguien tan joven a tratar de cambiar una dinámica que por ahí estaba anquilosada en otras prácticas, en el Imbabura y en el fútbol ecuatoriano puntualmente, o en el sudamericano si lo querés ampliar. Imagino que debe haber sido realmente difícil, porque por ahí te miraban de reojo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo los persuadiste de que crean en tu idea, que me parece lo más importante? Sí, al principio no fue fácil porque tuve jugadores que sí se enojaban conmigo. Recuerdo también que el capitán se enojó conmigo porque uno de los principios que tenemos en el método de entrenamiento nuestro es que nosotros no entrenamos solamente a 11 jugadores, nosotros entrenamos a una plantilla completa, es decir, durante la semana de trabajo de entrenamientos nosotros no ponemos nunca equipo titular y equipo suplente. Nosotros la alineación para cada partido la mostramos 2 horas y media antes del partido en la concentración en el hotel, pero nunca nosotros establecemos titulares y suplentes durante la semana. Y me acuerdo que el capitán un día llegó y me dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo le dije, sí, usted es Leo Pantoja, es el capitán, es un referente del Imbabura. Y yo le dije, sí, me dijo, ¿y por qué me ponen en el equipo suplente? Y yo le dije, no hay equipo suplente, no hay equipo titular. Todos los jugadores están mezclados y estamos trabajando como un equipo. Y esa mentalidad tenía él porque no sé cómo sea en Argentina, pero aquí en el fútbol ecuatoriano es mucho durante la semana de trabajo establecer titulares y suplentes. Es decir, si se juega el sábado o el domingo, el día jueves, como tiene que ser partido, ya vamos a ver el equipo que va a jugar el día domingo. Entonces, es mucho esa cultura aquí y nosotros no lo hacemos así. Nosotros 2 horas y media antes del partido mostramos la alineación, porque eso es como un principio de vida, es decir, dar la oportunidad a todos que entrenen bien, porque todos se merecen competir, todos se merecen tener por lo menos esa oportunidad de que puedan ser titulares. Entonces intentamos valorarles a todos de la misma manera en lo futbolístico,
obviamente entendiendo la personalidad de cada jugador, porque ningún ser humano es igual, todos tenemos emociones y pensamientos, mentalidades diferentes, pero en los deportivos intentamos valorarles de la misma manera, de que todos sientan que tienen esa oportunidad del fin de semana a jugar, y es por eso que lo hacemos de esta manera. Y cómo nosotros hemos intentado convencerles, o cómo hemos logrado crear un vínculo tan fuerte con los jugadores, es dándole 100% de importancia a la parte mental. Nosotros en el Imbabura no solamente tenemos una sesión de entrenamiento, nosotros tenemos una jornada de entrenamiento. El equipo convive entre 4 horas y media, 5 horas como mínimo cada día, porque tenemos diferentes actividades, y una de esas actividades es el entrenamiento mental, que para mí es lo más importante. Entonces ahí trabajamos muchos aspectos sobre cómo les hacemos a los jugadores que expongan sobre valores de la disciplina, sobre valores del compañerismo. Muchas veces les mostramos hábitos de jugadores profesionales, hábitos de personas, de cómo han intentado ayudar al mundo. Entonces, todos estos tipos de temas los hacemos simplemente para que ellos tengan una visión diferente de la vida y para que ellos cambien sus hábitos mentales. Porque si ellos primero cambian sus hábitos mentales como seres humanos, es más fácil que cambien sus hábitos como profesionales. Porque no hay que olvidar que los jugadores vienen con pasados de su familia, con una educación de muchos años. Entonces no es culpa de ellos, sino que nuestro trabajo como entrenadores, si el jugador se pone enojado, nosotros no tenemos que ponernos más enojados. Nosotros tenemos que tener una visión diferente de qué manera le podemos ayudar al jugador a que esa solución no sea a través del enojo, sino sea a través de otra manera. Entonces todo eso lo trabajamos a través de entrenamientos mentales, y uno de esos productos ha sido Kevin Rodríguez. Muy bueno eso, Joe. La verdad, escuchándote un poco, veo los valores que tenés, y creo que eso explica un poco lo que te está pasando en el presente. Te hago acá una repregunta de lo que estabas hablando ahí con el Vasco, de esta camada joven que se está imponiendo, porque lo vemos acá en Sudamérica, en Argentina, figuras, por ejemplo, podemos hablar de Carlos Tevez, que se retiró recientemente, agarró Independiente y lo levantó, pero en Europa, bueno, está el caso de Nagelsmann como el más conocido, que agarró el Bayern siendo muy joven, ahora está en la selección alemana. Después está Will, no sé si lo ubicás, el técnico del Reims, que él de un videojuego era un ayudante y pasó ahora a ser una de las revelaciones del fútbol francés. Te quería preguntar, ya que vos vivís en carne propia, ¿qué notás que tiene esta nueva camada de entrenadores? Escuchándote veo que es mucho hincapié también a la salud mental, un poco también a la motivación psicológica, también eso que contabas de analizar en contexto a la persona, también por su infancia, sus padres, su contexto, y no tanto por lo que puede rendir en la cancha. Pero vos, ¿qué notás? ¿Qué herramientas creen que tienen ustedes que están logrando revolucionar el fútbol? Yo pienso que también los entrenadores que tal vez han estado antes son grandes entrenadores, y yo pienso que ahora los entrenadores que usted ha mencionado, yo pienso que es más la gestión con los jugadores. Ahora es una gestión más de saber entenderle al jugador, de saber cuál es la mentalidad del jugador, cuál es el temperamento del jugador, intentar buscar maneras de cómo ayudarle. Ahora también el fútbol ha evolucionado mucho, los jugadores cada vez ya tienen más conocimiento sobre el fútbol, ya tienen más conocimiento sobre el juego. Yo pienso que los jugadores también se dan cuenta qué entrenador en realidad tiene un conocimiento claro para poder ayudarles, para poder transmitirles. Yo pienso que ahora le hemos dado más importancia al estudio. Hay algo que yo digo, y es: a un doctor, para trabajar en un hospital, le exigen tener título de entrenador y que sea muy bien estudiado. Yo digo, un entrenador de fútbol tiene que ser de la misma manera. Hay que estudiar, el juego también se lo estudia, el juego también hay que investigarlo, el fútbol también hay que estudiarlo. Yo pienso que ahora hay muchos entrenadores que le han dado mucha importancia a estudiar el juego, a entender el juego mejor, para poder transmitirlos a los jugadores, y pienso que eso está generando una relación muy directa, una relación muy cercana entre los jugadores y los entrenadores, porque se ve que trabajan conjuntamente. Sí, me imagino. Y también, bueno, la brecha de la edad, también el sentido de sentirte parte, la empatía de saber lo que está viviendo, lo que puede pasar realmente la otra persona. La verdad, yo estoy encantado de conocerte, porque nos estás abriendo un poco la cabeza también en el día a día. Pero te hago una pregunta, porque lograron esos 2 ascensos que destacás. Ahora, si los medios que te hablen te van a hablar como el técnico ahí, el técnico exitoso, pero ¿qué pasaba si no lograbas el objetivo que era el ascenso? ¿Cómo llevas ese tema del resultadismo también, de que tienen el exitismo de los hinchas, también un poco de los medios,
de que si ganás sos el mejor y si no ganás, no, hay que buscar otro, hay que cambiarlo. ¿Cómo llevas ese tema del resultadismo? Sí, la verdad es que si no ascendíamos no tendría esta entrevista, no me llamaba nadie, eso yo lo sé muy claro, de eso soy muy realista. De hecho, cuando estábamos el último mes para finalizar la competición, ya la gente, los medios de comunicación ya veían que el Imbabura estaba cerca de poder ascender y me llamaban para entrevistas, me escribían para poder tener entrevistas, y yo ese mes yo decidí focalizarme 100% en el equipo. Yo hablé con el departamento de comunicación, con José Antonio, y le dije que este mes no íbamos a atender a nadie, no porque sea mal educado, no porque no quiera. Le digo, José Antonio, si nosotros, le digo, ascendemos, le digo, atendemos a todos los medios de comunicación porque en realidad nos van a venir a buscar y van a querer hablar con nosotros. Pero si no ascendemos, le digo, José Antonio, nos damos un abrazo y todos nos vamos para la casa porque nadie nos va a venir a buscar. Le digo, esa es la realidad del resultado, le digo, José Antonio. Y ahora estamos en un momento, o no ascendemos. Y si ascendemos, nos van a reconocer, nos van a felicitar, pero si no ascendemos, le digo, José Antonio, nos damos un abrazo y todos nos vamos para la casa. Entonces, yo pienso que de eso he sido muy consciente, de eso yo sé un poco cómo funciona este tipo de cosas, pero al mismo tiempo intento ser maduro. Hay veces que sí me duele cuando escucho cosas que dicen, pero intento siempre ser consciente de lo que hacemos, intento valorar el trabajo que hacemos. Obviamente sé que para la gente en el fútbol en realidad lo que cuenta es los resultados, pero para mí lo más importante es cómo el equipo juegue. Para mí lo más importante es que el equipo siempre más que tenemos en la institución, y ha habido varios partidos en que el equipo ha ganado, pero yo no he salido feliz, y yo le he dicho al equipo que así no ha sido la manera de ganar, y no he podido dormir feliz. Pero también ha habido varias veces donde el equipo ha perdido, hemos empatado, pero he dormido como un bebé, porque la verdad que el equipo ha demostrado los principios que tenemos. Y yo pienso que los principios no se cambian, los principios de un ser humano no se cambian, y yo al equipo le digo, el equipo tiene que jugar de la misma manera, juguemos con cualquier rival y juguemos en cualquier lugar. Obviamente hay un análisis donde uno intenta adaptar cositas en función del rival, pero los principios nunca se cambian. Yo le digo a mis jugadores, usted es buena persona, así le habla al presidente de la República, y usted también tiene que ser buena persona y educado, así le hable a cualquier persona de cualquier profesión. Entonces, esos valores, le digo, usted no va a ser una buena persona porque le saluda al presidente, o no va a ser una buena persona porque le saluda a alguien más conocido, o va a ser mal educado y no le va a saludar a una persona que no sea tan conocida o que tenga un trabajo más humilde. Le digo, los principios de un ser humano siempre se tienen que manifestar con cualquier persona. Uno tiene que ser educado con cualquier persona, y lo mismo pasa con un equipo de fútbol. Los principios de un equipo nunca se los tiene que modificar. Nunca se los tiene que modificar, y nosotros tenemos que jugar a nuestra filosofía de juego en cualquier lugar donde estamos, pero cuando eso no se manifiesta, soy el primer crítico, soy la primera persona que le hago caer en conciencia al equipo de que a veces el camino tenemos que mejorar en esas cosas. Bien, la verdad que muy interesante todo lo que contaba Joe, y es muy linda tu léxico, tu forma de hablar. Por eso te quería aprovechar como última pregunta ya para cerrar. ¿Cómo ves esta evolución del fútbol ecuatoriano? Porque la realidad es que nosotros desde acá de Argentina vemos que viene siendo una potencia Ecuador. Yo creo que hoy en día, si me apurás un poco, te digo que está peleando el top 3 con Uruguay, ahí cabeza a cabeza, viendo cuál es el poderío que tiene. ¿Cómo ves el porqué de Argentina? de esta evolución? Un poco lejos todavía. No, bueno, pero están muy fuertes, clasificaron al Mundial. Alfaro hizo unas buenas bases, pero ¿por qué se dio todo este crecimiento? Es gracias a esta camada de entrenadores jóvenes que está apostando a las ligas ecuatorianas, es gracias al trabajo que hizo Alfaro, o es una mezcla de todo. ¿Por qué pasó todo esto? Yo pienso que los entrenadores sí son importantes, pero como una ayuda, pero todo esto es de los jugadores. Si no habría esta generación de jugadores ahora, los resultados de la selección del Ecuador serían diferentes. Nuestra generación ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos jugadores jovencitos jugando en las mejores ligas del mundo. Moisés Caicedo está jugando en el Chelsea, está jugando en la Premier League, algo que hace algunos años atrás nunca se pensaba. Cuando Antonio Manchester fue para todo el Ecuador una sorpresa. Ahora tenemos a Piero Hincapié jugando en el Bayer Leverkusen. Tenemos al defensor Pacho jugando en el Frankfurt, tenemos a jugadores jugando en México.
en Brasil. Entonces todo es de los jugadores y eso se debe a que esta generación de jugadores está jugando y está compitiendo contra los mejores jugadores del mundo en las diferentes ligas. Esto ha permitido que nuestros jugadores adquieran más jerarquía, adquieran más experiencia y ahora estamos en capacidad de poder jugar contra cualquier selección, de poder competir, pero todo es por la generación de jugadores. Si también vemos el ejemplo de Chile hace algunos años tenía una generación de jugadores impresionante, ganó dos Copas Américas, pero es por el talento que tenía esa generación. Ahora ha cambiado un poco, ahora otra vez se está renovando, pero nosotros en cambio ahora estamos viviendo un presente con muchos jugadores que están jugando en las mejores ligas del mundo, con muchos jugadores que están compitiendo cada 3 días con los mejores jugadores del mundo, y eso hace que cuando se juntan en la selección, cada vez que empieza un partido, sienten los nervios normales, fisiológicos de un ser humano, pero ya no tienen ese excesivo cantidad de nervios que antes sí se había, porque no teníamos antes muchos jugadores jugando en ese tipo de fútbol, en ese tipo de nivel, pero en cambio ahora es completamente diferente. Ahora nuestra generación está compitiendo con los mejores jugadores del mundo, en las mejores ligas del mundo, y eso nos ha dado una jerarquía muy importante para competir, porque al alto nivel no alcanza solamente con tener buenos jugadores o buenos entrenadores. El alto nivel es tener buenos jugadores, pero esos jugadores deben tener jerarquía y experiencia para competir. Ese es el alto nivel, y yo pienso que la selección ecuatoriana tenemos jugadores jovencitos, pero que ya están compitiendo y han adquirido mucha experiencia, mucha jerarquía. Sí, tal cual, concuerdo con todo lo que decís. Yo encima, además de la personalidad que tienen buen pie, así como te gustan a vos, así que me imagino también que debe estar muy conforme, muy contento por el nivel que tienen los jugadores que representan ahí tu selección. Y bueno, con esto no te queremos robar más tiempo, casi 45 minutos que estuvimos acá hablando, creo que podríamos seguir un buen rato más, pero bueno, nada, te agradecemos acá, sabemos que estás en tu descanso, ya va a arrancar con todo el desafío que te viene la próxima temporada. Y nada, agradecerte y también valoro un montón todo lo que nos contaste, personas como vos le hacen muy bien al fútbol y ojalá alguna vez capaz dentro de unos años te podamos disfrutar acá nuestro fútbol argentino, porque como digo, le haces muy bien a este deporte. Así que bueno, muchas gracias Joe y te vamos despidiendo. Felicidades por todo lo que vas logrando. Muchas gracias, y la verdad que es un gusto ver el fútbol argentino por la hinchada. Ahí está. Y eso es algo que solamente parece que es cultura argentina, y es muy bonito ver ese tipo de partidos. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho por haberse fijado en nosotros y ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Les envío un fuerte abrazo. Y paso total. Ojalá, Joe, que sigan ahí los Grande. éxitos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, ahí hablaba Joe, la verdad, increíble todo lo que nos contó. Pasó de todo.